paz de Cristo. Le damos gracias a Dios una vez más por la vida, la salud que nos concede. Y en esta mañana vamos a grabar acerca del libro de Apocalipsis y el mensaje a las 7 iglesias. El mensaje a las 7 iglesias corresponde a un periodo de 2000 años, dividido en 7 etapas que tenemos a la iglesia de Éfeso, que es la iglesia de los apóstoles, que fue una iglesia sembradora que expandió el evangelio hasta todo el imperio romano. Y después vino la iglesia de Esmirna y la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea. Estas iglesias cada una tiene un mensaje, y esto corresponde a los 2000 años de historia por los cuales la iglesia ha pasado. Y cada mensaje tiene una estructura. Es interesante ver que cada iglesia tiene una estructura. Primeramente, es una estructura como de siete partes. Entonces, primero, es una forma en la que el Señor se dirige a esa iglesia. Y luego también nos da una descripción de su aspecto, cómo lo ve Juan. Ya estuvimos hablando de la forma que Juan lo está viendo en su cuerpo glorificado, y todo esto tiene que ver cómo Juan lo quiere describir cómo se veía, con lo que él estaba familiarizado. Y luego el Señor enseguida parece que le hace una evaluación espiritual a cada iglesia, ¿verdad? Y también enseguida le hace como una alabanza o un reproche, después de la evaluación espiritual. Y luego vienen unas palabras de exhortación, y después de las palabras de exhortación vienen unas promesas a los vencedores. Y al final de cada mensaje parece que tiene casi todo el tiempo, termina: escuchen lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces esto tiene que ver con las 7 dispensaciones que abarcan los 2000 años de historia. Ya dijimos que la iglesia tiene su principio en el día de Pentecostés y termina con el arrebatamiento. Este es uno de los grandes caminos de la profecía que empieza en el libro de los Hechos, y es corto ese camino porque no más son los 2000 años de historia. No es como los otros caminos de Israel que viene desde Abraham, ¿verdad? O de los gentiles que empieza pues desde Adán, en realidad, porque es el primer gentil y él es el padre de toda la raza humana. Pero en estos 7 mensajes, en las 7 dispensaciones, vemos empieza con el mensaje a Éfeso. Y también cuando estudiamos bien en los 7 mensajes de la iglesia que están en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, también hay 7 parábolas que se alinean mucho con estos mensajes. Y claro, las 7 parábolas son parábolas del Señor Jesucristo. Entonces empieza con Éfeso, que empieza la iglesia de Éfeso empieza más o menos en el año 33, 34, en el día de Pentecostés, que es el tiempo en que Jesucristo muere, a los 50 días después de la Pascua. Desde que él muere viene el día de Pentecostés, y ahí es donde se derrama el Espíritu Santo por primera vez. Entonces ahí empieza la iglesia de Éfeso, y Éfeso, Dios no le hace ningún reproche. Y todos sabemos que Éfeso era un centro político y religioso, y ahí estaba un templo muy importante, muy famoso en la antigüedad. Si no me equivoco, era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y ahí Pablo establece una iglesia muy poderosa en Éfeso, y a ella le hace el Señor viene este primer mensaje que abarca desde el año 33 hasta el año 64. En este tiempo la iglesia empezó a sembrar el evangelio, llevó el evangelio a todo el imperio romano, a todo el imperio conocido, y el Señor no le hace ningún reproche. Le dice: yo conozco tus obras
Y también le dice, has trabajado arduamente. En la parábola que se alinea con este mensaje es la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en el camino y pero dice, parte cayó entre espinos, parte cayó en pedregales, pero una parte cae en buena tierra y da fruto a 30, a 60, a 100. Entonces, Éfeso es una iglesia trabajadora que llevó el evangelio a todo el mundo conocido. Pero en el año 64 viene un cambio. La iglesia empieza a ser perseguida duramente. El Imperio Romano se propuso desarraigarla, terminar con ella y la atacó. Y tenemos la historia de que esta iglesia pasó por grandes persecuciones. Y aquí encontramos en la historia, en el mensaje a Esmirna, se alinea con la parábola de la cizaña. Y la parábola de la cizaña, donde le preguntan, los apóstoles le preguntan al Señor, ¿por qué hay cizaña si tú sembraste trigo? Y trigo puro. Y el Señor les dice que él había sembrado trigo puro, pero que mientras dormía vino el enemigo y sembró cizaña. Entonces la cizaña va creciendo con el trigo y aparentemente no hay ninguna diferencia, crecen igual, se ven igual, pero al final el trigo tiene fruto y la cizaña no tiene fruto. Pero entonces los apóstoles le dicen al Señor que si la van y la arrancan, pero el Señor le dice, no la arranquen, porque si la arrancan también pueden arrancar la semilla buena. Entonces déjenlas que crezcan juntas. En esta parábola, pues entendemos que la iglesia está la cizaña y no todos los cristianos sirven a Dios igual que otros. Algunos lo sirven por algún interés, algunos tienen una conversión verdadera, pero de una u otra forma esto significa que la iglesia fue mayugada, que la iglesia fue probada, y tenemos también aquí, entendemos por ejemplo, en el capítulo 8 del libro de los Hechos, Felipe lleva el evangelio a Samaria, y vemos que se había convertido Simón el mago, que primero tenía embelesado a toda la población de Samaria, pero cuando llega el evangelio, él se convierte. Pero aquí en esta enseñanza dice que los apóstoles que estaban en Jerusalén vinieron para orar por los apóstoles o por los cristianos que habían recibido el evangelio, para que recibieran al Espíritu Santo, porque aún no habían recibido el Espíritu Santo y solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Pero cuando Pedro y Juan oran para que reciban el Espíritu Santo, dice que Simón les daba dinero para que le dieran ese poder. Y claro que Pedro lo reprende, pero una de las cosas de las enseñanzas que podemos recibir aquí es que podemos preguntar, ¿a quién le está hablando Simón? Y algunos dicen que le está hablando al diablo. Y no, en realidad no le está hablando al diablo, le está hablando al hermano Simón, que según se había convertido, pero parece que él tenía otros intereses. Entonces, la iglesia de Esmirna fue probada, la iglesia de Esmirna, pasó por grandes persecuciones. Los cristianos eran llevados al Coliseo, eran lanzados a las fieras, familias enteras murieron y dieron su vida por el Señor. Algunos cristianos vivieron escondidos toda su vida. Tenemos la historia de las catacumbas, en las catacumbas en Roma, donde vivían muchos cristianos que ahí vivieron toda su vida y nunca salieron. Pero la iglesia fue probada, y esta iglesia creció porque dice la historia que entre más cristianos mataban, más se convertían. Entonces después viene la tercera etapa,
donde el enemigo mete o introduce la doctrina falsa. Y el Señor le dice en el capítulo 2, versículo 8, le dice a la iglesia de Esmirna: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, que estuve muerto y es el mismo mensaje que el Señor está diciéndole. Pero luego le dice en el versículo 9, que yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. El Señor sabía por lo que esta iglesia estaba pasando. Y luego también dice: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y parece que desde el principio de la iglesia ha habido unos falsos cristianos, unas falsas enseñanzas que se dicen ser judíos, y esos aún en nuestros días los tenemos, pero también debemos de entender que el judaísmo, ellos se opusieron mucho al cristianismo al principio, la veían como algo falso, hasta que fueron entendiendo algunos que se convirtieron, ¿verdad? Pero el Señor aquí en el versículo 9 le dice: pero tú eres rico, yo conozco tus obras, tú eres rico. Y el Señor sabía por lo que estaba pasando esta iglesia. Y luego le dice también: sé fiel hasta la muerte. Vas a ser probado, así como Job fue probado, pero venció, ¿verdad? Tenemos los hijos de Dios, los cristianos o los hombres de Dios a través de todas las dispensaciones han sido probados. Y Job, en realidad, pues él fue probado, pero a pesar de que vinieron diferentes circunstancias a su vida, inclusive las enfermedades, pero nadie podía tocar su alma. Y en el versículo 11, capítulo 2, versículo 11 nos dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Y en realidad esta es la promesa más grande que podemos recibir nosotros, la vida eterna. Y pues le damos la honra y la gloria al Señor, ¿verdad? Entonces entendemos que la iglesia sufre esta gran persecución, pero después viene un cristianismo falso, que es una combinación del cristianismo de Baal con las enseñanzas de Cristo. Y es cuando Constantino el Grande se convierte, y durante el periodo de Esmirna mataban a los cristianos. Ningún cristiano podía tener un puesto en el Imperio Romano, en los trabajos. Pero ahora que se convierte Constantino, él ordena que todos se hagan cristianos. Y ahora, para tener un puesto, tenía que ser cristiano. Y claro que muchos se hicieron cristianos, pero sin estar convertidos. Y aquí nosotros entendemos, ¿verdad?, que los cristianos fueron atacados, eran lanzados a las bocas eran lanzados a los leones, eran llevados al circo, pero fue el tiempo en que creció más la iglesia. Entonces Satanás viene a establecer una iglesia cristiana falsa, porque no pudo acabar con ella, porque cuando viene la persecución, en ocasiones cuando hay persecución y los cristianos pasan por diferentes situaciones y persecuciones, parece que es cuando más crece el cristianismo, porque es cuando los cristianos buscan a Dios, es cuando los cristianos viven de rodillas. Hay ocasiones que nosotros, hermanos, tenemos situaciones en nuestras vidas, y esto hace que nosotros vivamos orando constantemente y produciendo más fruto. Entonces, sí, la tercera etapa de la iglesia es Tiatira, y esto tiene que ver con el poder imperial y significa casada con el mundo. Entonces, la iglesia de Esmirna, pues no pudo ser
la iglesia de Esmirna no pudo ser, no pudo ser detenida. Más cristianos mataban, más se convertían. Entonces viene la tercera etapa que es la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo nace en el año 312 y aquí se combina un cristianismo que introdujo muchas nuevas enseñanzas que tenían que ver con la adoración a Baal, que no tenía nada que ver con el cristianismo. Y en esta parábola, en la parábola que vemos aquí, es cuando entra el grano de mostaza. Esta es el grano de mostaza es una hierba que se usa de condimento en la Tierra Santa, en Israel, pero cuando crece mucho, entonces tiene un olor y dice que vienen las aves y se anidan en él. Pero recuerden que en la parábola del sembrador, las aves en realidad dice que las aves son las que se roban la semilla que cayó en el camino, y también tipifican el malo, porque cuando lo explica el Señor Jesucristo, dice que es el malo. Entonces, en la doctrina de Baal se ha introducido un cristianismo falso. Y aquí en el versículo 17 nos dice el Señor, el Señor, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere daré de comer del maná escondido. Aquí el Señor le está haciendo un llamamiento a esta iglesia, porque en el versículo 14 nos dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Aquí el Señor está reprendiendo a la iglesia, a esta iglesia, y esta iglesia pues necesita oír la palabra de Dios, porque si cuando ya no hay palabra de Dios, entonces el hombre empieza a guiarse por sus propias decisiones, por lo que él cree que está bien. Entonces en el versículo 17 le dice, le habla que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré de comer del maná escondido. Entonces hay una promesa, porque el Señor en estos mensajes, a pesar de que esta iglesia había cambiado ya de rumbo, pero hay un remanente, y si nosotros vemos bien en los mensajes, el Señor le habla a un remanente. El mensaje está dirigido al cristianismo, pero a la vez de repente cambia y empieza a hablarle a la iglesia, porque la iglesia del nombre de Jesucristo nunca se acabó. El Señor dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces los cristianos probablemente eran pocos, probablemente estaban escondidos, pero ahí estaban, y ellos tenían la verdad, ¿verdad? Entonces después entra en el año 606, viene la iglesia de Tiatira, que esta iglesia ya viene a establecerse, a dominar todo el mundo. Es el poder imperial, y esta iglesia nace desde el año 606 hasta el año 1517, así más o menos la tienen los historiadores, ¿verdad? Pero esta iglesia quiere decir casada con el mundo, y vemos ahí que Tiatira era una ciudad muy importante, y vemos a Lidia, que era una vendedora de púrpura de Tiatira. Esta Lidia se convierte bajo el ministerio de Pablo en Filipos, y parece que fue la llave para el evangelio, para que entrara la clave para que entrara el evangelio a Europa. Y en esta parábola
que nos da el capítulo 13 de Mateo es la parábola de la levadura. Y esto tiene que ver donde dice el Señor Jesucristo que el reino de los cielos es como una medida o como 3 medidas de harina que le es echada de levadura hasta que todo queda leudo. Entonces, esta iglesia abarca todo el mundo, cambian todas las cosas. En este tiempo se pierde la doctrina. En este tiempo la iglesia fue contaminada y los hombres hicieron sus propias tradiciones. Entró la adoración de los ídolos y tenía más importancia la opinión de los hombres que lo que decía la palabra de Dios. Esta fue la época del oscurantismo y de la edad oscura, de la ignorancia. Y aquí predominan las leyendas de hombres, lobos, de vampiros. En los castillos de Europa, las personas tenían temor y algunas veces hasta tenían tanto temor de las brujas, tenían tanto temor de los vampiros, tenían tanto temor de los hombres lobos, que hasta se llegó a pensar que el diablo tenía más poder que Dios. Y por supuesto, los brujos y los magos tenían intimidados a los habitantes de Europa en esa época, y hasta se llegó a pensar que el diablo era superior y que tenía más poder que Dios. Y la Biblia fue abandonada y hasta prohibida. Nació la Inquisición y la única religión permitida era la religión popular. Aquí en el capítulo 2, versículo 21, nos habla de Jezabel, ¿verdad? Le he dado tiempo ahora para que se arrepientan. Ahora en el versículo 20 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, nosotros sabemos que Jezabel pues fue es un tipo de una mujer mala. Aquí el Señor está mandando una reprensión a esta iglesia, ¿verdad? Que es la iglesia imperial, la iglesia de Tatira, que había cambiado la verdad y ahora el mundo entero está bajo el oscurantismo, el mundo entero está bajo las tinieblas. Y más que nunca se necesita oír la palabra de Dios. Pero en este tiempo la Biblia se había escondido, la Biblia se había prohibido y el mundo vivía en las tinieblas. Lo que decía el hombre tenía más valor, tenía más poder que lo que Dios podía decir, lo que la palabra de Dios podía decir. En el versículo 21 le dice: le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Entonces es muy difícil inclusive para la religión falsa, para los líderes, cuando no hay palabra de Dios, cuando la Biblia ha sido abandonada, y luego por otro lado también la Biblia pues solamente se encontraba en el idioma hebreo, en el idioma griego. El Antiguo Testamento había sido escrito en hebreo, el Nuevo Testamento se escribió en griego, y a pesar de que se hizo una traducción al latín, que es la Vulgata, pues muy pocas personas saben o pueden leer esos idiomas. Pero aparte de eso, que la Biblia se había escondido, nadie tenía acceso a ella, y el mundo había caído en un escurantismo, en una ignorancia, y más que nunca se necesitaba. Aún en nuestros días necesitamos tanto la predicación de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios trae avivamiento, la palabra de Dios trae vida, y es lo que necesitamos. Timoteo dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Entonces nosotros
tenemos la palabra de Dios, que es algo, es un tesoro que nosotros tenemos. Si nosotros hemos venido al conocimiento de Dios, si un día Dios vino a nuestras vidas, es por la palabra de Dios que nosotros, fue la que nos convirtió, fue la que hizo un cambio. Entonces, en el versículo 21, el Señor le dice a esta iglesia que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y es que esta iglesia necesita una forma de que se pueden arrepentir, es oyendo la palabra de Dios. El versículo 24 y 25 dice: pero vosotros y los demás que están en Teatira, cuantos no tienen esta doctrina. Entonces el Señor aquí cambia el mensaje que le está diciendo a esta iglesia. Ahora parece que se dirige a su iglesia verdadera, porque la iglesia del nombre de Jesucristo, la iglesia estaba escondida, estaba diseminada entre el cristianismo que ahora dominaba, porque en este tiempo hasta se compraban los puestos en la iglesia, y pues era una corrupción increíble, y los verdaderos cristianos, los que conocían la palabra y los que creían en Dios, pues estaban escondidos. Pero a vosotros y a los demás que están en Teatira, cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, ¿se imaginan? Yo os digo que no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Entonces aquí el Señor le habla a su iglesia escondida entre el cristianismo, que siga luchando, que siga reteniendo la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Si hay algo que debemos nosotros retener, es la doctrina. Y en el libro de Judas nos dice que contendamos ardientemente y eficazmente por la doctrina una vez dada a los santos. Gloria al Señor. Y en el versículo 28 dice: y le daré la estrella. Bueno, hay otras promesas aquí. En el versículo 27 le dice, dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Entonces, los que vencen, los que van a vencer, dice, y que van a regir las naciones con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, pero como yo también la he recibido de mi Padre. Nos está diciendo aquí que nos va a dar autoridad. Y también nos dice y les daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, aquí en esta escritura, la estrella de la mañana, pues exactamente no sabemos qué quiere decir, pero recuerden que nosotros reflejamos la luz de nuestro Señor Jesucristo, así como algunos astros o algunas reflejan la luz del sol. Nosotros reflejamos la luz de Jesucristo. Pero aquí hay todas estas bendiciones que tenemos. Nosotros sabemos que estas iglesias pasaron por unos periodos donde se perdió la doctrina, y todo el mundo se dedicó a construir, a comprar los puestos, a construir edificios, pero se olvidaron de predicar la palabra de Dios. Este es el tiempo del oscurantismo. Y el Señor llama a la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis ya nace en el año 1517, y esta iglesia es la iglesia de la Reforma. En la Reforma encontramos que algunos hombres empiezan a traducir la Biblia. Había esa sed, esa necesidad de oír la palabra de Dios. El hombre no estaba satisfecho, el hombre tenía necesidad, el hombre
quería oír la palabra de Dios, estaban sedientos. Creo que uno de los primeros hombres que empezó con el proyecto de traducir la palabra de Dios fue John Wycliffe, que la tradujo al inglés. Pero esto despertó un hambre, porque al traducir una parte de la palabra de Dios y la empiezan a leer, vienen otros hombres con interés de seguir, aunque este hombre nada más tradujo el libro de Juan, fue como abrió la puerta para que otros hombres empezaran a tratar, a buscar, a traducir más de la palabra de Dios. Y hubo algunos hombres que murieron, dieron su vida. Jan Hus fue quemado en la hoguera. Después vino Lutero y también empezó a traducir parte de la palabra de Dios. Y pasaron algunas cosas. En 1492 se descubrió América, se inventó la imprenta. Esto trajo la Reforma y el Renacimiento, y se empezó a predicar la salvación por gracia y no por obras. Y esto fue un mensaje que completamente diferente a lo que se había estado escuchando. Y claro, de la Reforma hasta el tiempo en que estamos viviendo son el mensaje de Sardis y luego de Filadelfia, y por fin la Odisea. Dios los bendiga.